Aún puedo oler el humo que se filtraba por las rendijas del hospital aquella tarde. Afuera, el cielo ardía sobre las ruinas de Stalingrado y dentro solo quedaban gemidos, ecos de vida suspendidos entre el deber y el miedo. Yo era enfermera, pero aquella noche dejé de serlo. Cuando lo vi en esa camilla, su uniforme enemigo y su mirada temblando entre la fiebre y la culpa, entendí que la guerra no siempre se libra con balas. A veces se libra dentro del pecho. Durante semanas curé sus heridas en silencio. Nadie debía saberlo. Un soldado alemán no merecía compasión, mucho menos ternura. Pero cada palabra suya, cada temblor de su mano, derrumbaba poco a poco el muro que el miedo me obligó a construir. Cuando el frente se movió, me dejó una carta. Me juró que, si algún día la abría, sabría quién era él en realidad, y por qué su alma ya estaba condenada. No tuve el valor de leerla hasta hoy. El papel está manchado por mis lágrimas y el polvo del tiempo. Su letra sigue firme, como si hubiera sido escrita ayer. Pero hay algo en esas palabras, algo que no logro soportar. Detrás de cada línea, hay una confesión que no solo destruye su nombre, sino el mío. Un secreto que, si alguien más lo descubre, podría costarme la vida. Ahora entiendo por qué me pidió que lo olvidara. ¿Por qué rogó que nunca leyera esto? No era solo una carta, era una sentencia. Su amor fue mi refugio, pero también mi condena. No puedo mirar el papel sin sentir el peso de todos los que murieron por algo que nunca debió ocurrir. Si alguien encuentra estas líneas, sabrá la verdad que yo no pude callar. Entre cenizas y lágrimas, esta es mi confesión. La historia de un amor prohibido, escrito con sangre sobre la nieve. Y aunque todos crean que la guerra terminó, para mí, apenas está comenzando. Han pasado años desde aquel invierno, pero cada vez que cierro los ojos, aún escucho los disparos perderse entre la nieve. Dicen que el tiempo borra todo, pero hay heridas que ni la distancia ni el silencio logran curar. A veces me pregunto si sobreviví a la guerra, o si quedé atrapada dentro de ella, junto con su voz, su olor y esa carta que nunca debí abrir. Han pasado años desde aquel invierno, pero cada vez que cierro los ojos aún escucho los disparos perderse entre la nieve. Dicen que el tiempo borra todo, pero hay heridas que ni la distancia ni el silencio logran curar. A veces me pregunto si sobreviví a la guerra, o si quedé atrapada dentro de ella, junto con su voz, su olor y esa carta que nunca debí abrir. Quisiera que cada persona que escuche mi voz entienda que, detrás de cada soldado caído, hubo alguien que lo esperó en vano, que detrás de cada uniforme había un corazón, un nombre, una promesa rota. Si estás escuchando esto, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal, deja tu me gusta si esta historia te toca el alma, y escribe en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás escuchando esta confesión. Quizás no podamos cambiar el pasado, pero juntos podemos mantener viva la memoria de quienes amaron incluso cuando amar era un crimen. Esta no es solo una carta. Es un eco que aún resuena entre las ruinas del alma humana. Escucha con el corazón, porque lo que vas a oír podría haber sido la última voz antes del silencio. Nunca olvidaré la primera vez que lo vi. Era una noche sin luna, y el hospital improvisado estaba casi en ruinas. La nieve se colaba por las ventanas rotas, mezclándose con el olor a pólvora y a carne quemada. Los camilleros dejaron su cuerpo frente a mí, sin decir una palabra. Su uniforme gris estaba cubierto de sangre seca y barro, y el águila en su brazo me heló la sangre. Era alemán, un enemigo. La guerra nos había enseñado a odiar sin mirar a los ojos, a curar a los nuestros y abandonar al resto. Pero esa noche, en medio de la oscuridad, algo en él me recordó que antes de ser soldados, todos fuimos humanos. Lo limpié con manos temblorosas, escondiendo el miedo detrás del deber. Cuando abrí su abrigo, encontré una foto doblada y casi borrada por el sudor. Una mujer rubia sosteniendo a un niño pequeño. La miré
y sentí que esa imagen tenía más fuerza que todo el frente de batalla. Durante días luchó entre la vida y la muerte. Nadie debía saber que lo tenía escondido en una de las salas abandonadas del hospital. Fingía que estaba vacía, pero allí dentro respiraba el enemigo, cubierto con mis mantas, alimentado con mi pan. Cada vez que abría los ojos, me miraba como si intentara pedir perdón por existir. No hablábamos mucho. El silencio era nuestro refugio. Sin embargo, cada gesto suyo era una súplica muda de algo más que ayuda. Era una súplica de comprensión. Una madrugada, cuando el frío era insoportable y los bombardeos se oían cerca, me tomó la mano con una fuerza que no esperaba. Su voz era apenas un hilo, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi pecho. No todos los monstruos llevan el uniforme que crees. Quise apartarme, pero no pude. Sentí algo romperse dentro de mí. Esa frase me persiguió durante noches enteras. Era como si intentara advertirme de algo que aún no estaba lista para entender. Cuando empezó a mejorar, le di un nombre falso en los registros, Nikolai, un soldado ruso herido. Nadie sospechó. Me arriesgaba cada día porque sabía que si alguien lo descubría, me fusilarían sin juicio. Pero también sabía que si lo dejaba morir, algo en mí moriría con él. Era una contradicción constante, salvar al enemigo para conservar lo poco que quedaba de mi alma. A veces, en las noches tranquilas, escuchaba cómo recitaba frases en alemán, bajito, casi como una oración. No entendía las palabras, pero su tono era tan lleno de culpa que dolía escucharlo. En una de esas noches, me pidió papel y un lápiz. «Necesito dejar algo escrito, por si no despierto mañana», dijo. Le temblaban las manos mientras escribía. Cada trazo parecía un esfuerzo, cada palabra, una herida abierta. No quise mirar lo que escribía. Era su mundo, su confesión, su carga. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado, lo guardó en su chaqueta y me miró con los ojos vacíos. «Si algún día me encuentras entre los muertos, léela, y entenderás por qué no podía quedarme aquí». Intenté preguntarle a qué se refería, pero guardó silencio. Fue la primera vez que sentí miedo no por la guerra, sino por lo que aquella carta podía esconder. Al día siguiente, un grupo de soldados llegó al hospital buscando desertores. Me vi obligada a ocultarlo en el sótano, detrás de cajas y mantas, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que nos descubrirían. Escuché sus pasos, sus voces, los gritos. En ese momento comprendí que no era solo un herido, era alguien perseguido. Cuando por fin se fueron, él estaba de rodillas, con lágrimas en los ojos. «No merezco que me salves», susurró. Y fue entonces cuando, por primera vez, lo abracé. A partir de esa noche, dejé de dormir. Cada amanecer traía consigo una culpa nueva. Mis manos curaban, pero mi conciencia se manchaba más. Empecé a escribir también, en secreto, un diario con cada día que sobrevivía junto a él. Sentía que ambos estábamos atrapados entre dos frentes, el del deber y el del corazón. Y ambos sabíamos que solo uno de los dos saldría con vida de esa guerra. Cuando finalmente se levantó de la cama, ya no era el mismo. Tenía la mirada de quien ha visto lo que los demás no deben ver. Me entregó la carta sellada y dijo: «Guárdala. No la leas aún. Cuando el silencio pese más que las bombas, entonces entenderás». Aquellas palabras fueron su despedida. A la mañana siguiente, desapareció entre la nieve. Solo quedaron su carta y mi miedo de abrirla. Los días que siguieron a su partida fueron un silencio interminable. Cada rincón del hospital parecía más vacío, como si él se hubiera llevado algo que no entendía. Guardé su carta entre mis ropas, tan cerca del corazón que a veces creía escucharla latir. Afuera, el invierno seguía devorando todo. Cada mañana encontraba nuevos cuerpos congelados en la calle, rostros que ya no reconocía. Me convencí de que había muerto,
pero algo dentro de mí se negaba a creerlo. Una tarde, mientras revisaba los suministros, un soldado soviético trajo una caja con efectos personales recuperados del frente. Dijo que provenían de un pelotón alemán destruido al norte de la ciudad. Abrí la caja con las manos temblorosas, y entre medallas oxidadas y fotografías rotas, encontré una insignia idéntica a la que él llevaba. El corazón se me detuvo. Por un instante creí que el destino me estaba dando una señal. No dormí esa noche. Encendí una vela y abrí la libreta con cuidado, temiendo lo que podría encontrar. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, coordenadas y algo más. Entre las anotaciones había listas de aldeas y un símbolo que reconocí al instante. El mismo emblema del batallón responsable de la masacre de civiles que habíamos recibido semanas atrás. Mi estómago se revolvió. No quería creerlo. ¿Había estado cuidando a uno de ellos? ¿Había dado refugio al hombre que juré odiar? Intenté convencerme de que debía haber una explicación. Tal vez había sido forzado, tal vez intentaba huir de ellos. Pero cuanto más leía, más comprendía que no era un simple soldado. Era alguien con un peso demasiado grande sobre los hombros. Entre las páginas encontré una fotografía doblada. Él, rodeado de hombres uniformados, sonriendo frente a una aldea que reconocí por los informes. Todos los rostros de aquella imagen estaban muertos, excepto el suyo. Salí del hospital esa noche sin pensar. La nieve caía tan fuerte que apenas podía ver mis propios pasos. Caminé hasta las ruinas del antiguo puesto de mando, donde solían dejar las cartas y pertenencias sin dueño. Pensé en dejar la suya allí, en deshacerme de ella para siempre. Pero cuando tuve el sobre entre mis manos, sentí que no podía hacerlo. Había algo en esa carta que me llamaba, una verdad que necesitaba escuchar, aunque me destruyera. De regreso, una explosión sacudió el suelo. El cielo se iluminó de rojo, y el hospital ardió como una antorcha. Corrí entre el humo, gritando nombres, pero todo era caos. Vi cuerpos carbonizados, vi compañeros atrapados y vi mi propia vida desmoronarse. En medio de los escombros, la carta seguía intacta, como si el fuego la hubiera respetado. La tomé con manos ennegrecidas, temblando, mientras el mundo a mi alrededor se derrumbaba. Esa noche me escondí en una iglesia semiderruida. La nieve entraba por los vitrales rotos, y el viento hacía sonar las campanas oxidadas como un lamento. Saqué la carta, la puse frente a la vela y respiré hondo. Si algún día la lees, sabrás por qué no podía quedarme aquí. Sus palabras regresaron como un eco en mi mente. Rompí el sello con los dedos entumecidos y comencé a leer. Las primeras líneas eran suaves, casi dulces. Decía que nunca imaginó encontrar bondad en medio del infierno. Hablaba de mí, de mis manos, de cómo lo curé sin pedir nada. Pero después, las palabras cambiaron. No soy quien crees. Lo que llevas curando no es solo un cuerpo herido. Es la culpa de un hombre que mató inocentes con sus propias órdenes. Sentí que el aire se me escapaba. Cada frase era un golpe directo al alma. Continué leyendo. Si sobrevivo, me entregarán por traidor. Si muero, que mi muerte sirva al menos para que alguien sepa la verdad. En ese momento lo entendí todo. No había huido por cobardía. Había huido de sí mismo. Había desobedecido una orden. Había intentado detener una masacre. Y por eso lo perseguían. Pero también había sido parte de aquello. Había disparado. Había matado. Y ahora, su redención era una tumba abierta entre la nieve. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Quise odiarlo, pero no pude. Lo amaba, incluso sabiendo que su alma estaba manchada. Cerré la carta, la besé y prometí callar su verdad. Afuera, el amanecer llegaba gris, arrastrando el olor de la pólvora y la soledad. Ese día entendí que no todos los amores nacen para ser vividos. Algunos existen solo para recordarnos que, incluso entre cenizas y lágrimas, el corazón sigue buscando lo que lo destruye.
El amanecer trajo consigo un ruido que heló mi sangre. Las botas de los oficiales resonando en el pasillo del hospital destruido. Habían llegado los hombres de la NKVD, los que buscaban traidores, los que olían el miedo. Yo aún tenía la carta escondida en el forro de mi abrigo, tan cerca del pecho que parecía un segundo corazón. Intenté mantener la calma mientras inspeccionaban las ruinas, haciendo preguntas, exigiendo nombres. No respondí. Fingí no entender. Fingí ser solo una enfermera más entre el polvo y las heridas. Pero por dentro, cada palabra suya era una daga. Cuando se fueron, me desplomé en un rincón. El miedo era tan grande que apenas podía respirar. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo todo con una calma que dolía. Pensé en huir, en dejar la ciudad, pero algo me retenía. La carta. No podía abandonarla, ni a él. Era mi carga, mi castigo, y mi única prueba de que lo que vivimos fue real. Esa noche, mientras el viento azotaba los ventanales rotos, decidí esconder la carta en un lugar seguro. Fui hasta el sótano, entre cajas de suministros y restos de medicinas congeladas. Cavé con mis manos desnudas un hueco en la tierra húmeda y la enterré envuelta en un trozo de tela. Nadie la encontrará, me dije. Pero en el fondo sabía que las culpas no se entierran tan fácil. Los días siguientes fueron una sucesión de interrogatorios. Me llamaron varias veces a declarar. Querían nombres, querían confesiones. Me preguntaban si había visto algún soldado alemán herido, si alguien del hospital había desaparecido sin registro. Cada vez que escuchaba esas preguntas, su rostro volvía a mí, pálido, tembloroso, mirándome desde la camilla. Mentí. Lo hice con voz firme, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Mentir por él era la última forma que tenía de seguir amándolo. Una tarde, mientras curaba a un joven soldado que apenas podía hablar, me di cuenta de que en su muñeca llevaba una cadena con un colgante metálico. Lo reconocí al instante. Era el mismo símbolo que vi en la libreta de él. Sentí un escalofrío. ¿Dónde encontraste eso?, pregunté. El chico apenas murmuró. Un prisionero alemán me lo dio antes de morir. Dijo que se llamaba Franz. Sentí el mundo girar. Franz. Ese era su nombre. No Nikolai. No el soldado anónimo al que quise salvar. El soldado murió esa noche, y yo supe que ya no había salida. Si los oficiales encontraban la carta, me fusilarían por traición. Si la destruía, jamás podría limpiar su nombre. Esa dualidad me quemaba el alma. Pasé noches enteras pensando en las palabras que escribió. No soy quien crees. Quizás lo entendí demasiado tarde. Tal vez nunca quise entender. Tal vez necesitaba creer que el amor podía sobrevivir al uniforme. Días después, alguien golpeó la puerta del hospital. Era una mujer con un abrigo largo y un pañuelo cubriéndole el rostro. Me entregó un sobre sin decir una palabra y desapareció. Dentro había una fotografía. Él, con la misma ropa con la que lo vi por última vez, pero en el suelo, muerto, cubierto de nieve. Detrás de la foto, una nota. Pagó por su traición. Ahora sabrán quién lo ayudó. Sentí que el aire se me acababa. No lloré. Ni grité. Solo caminé hacia el sótano. Desenterré la carta y la sostuve entre mis manos, ennegrecidas por el frío. Si me van a encontrar, que sea con la verdad junto a mí, pensé. Afuera, la ciudad se cubría de humo y silencio. Podía escuchar los pasos de los soldados a lo lejos, y por primera vez no tuve miedo. Leí la carta una vez más, con la voz temblorosa, sabiendo que cada palabra era una sentencia. Si estás leyendo esto, es porque ya no quedará nada de mí. Pero hay algo que debes saber. El fuego que nos separa también me purifica. Si me odias, hazlo con justicia. Si me recuerdas, hazlo en silencio. Cuando terminé, las lágrimas ya no salían. Solo quedaba el vacío. Subí al piso superior, me senté junto a una ventana rota
y observé cómo la nieve caía sobre la ciudad destruida. Sentí que todo había terminado, pero en el fondo algo me decía que la guerra no había terminado conmigo. La carta ardía en mis manos, y por primera vez entendí su propósito. No era solo una confesión, era una despedida, y en ese momento comprendí que mi silencio sería la tumba de los dos. El amanecer llegó con el sonido de los motores y las botas golpeando el suelo. No tuve tiempo de esconderme. 3 hombres irrumpieron en la sala principal, sus rostros cubiertos de escarcha y sospecha. Me ordenaron levantar las manos. En sus ojos no había dudas. Ya sabían. Uno de ellos sacó de su abrigo una fotografía, la misma que me dejaron en el sobre, y la lanzó a mis pies. ¿Lo conocías?, preguntó con voz seca. Mentir ya no tenía sentido. Asentí con la cabeza. Fue el comienzo del fin. Me llevaron a un edificio abandonado que usaban para interrogatorios. El aire olía a humedad y miedo. Me sentaron frente a una mesa de madera, bajo una lámpara que oscilaba como un péndulo. En la pared, alguien había escrito con sangre seca: "El silencio también mata". Pensé en la carta, en sus palabras, en su rostro, en cómo todo lo que había hecho, cada mentira, cada lágrima, me había conducido allí. El primer golpe llegó sin advertencia. No gritó, no me insultó. Solo preguntó: ¿por qué lo ayudaste? No supe qué responder. ¿Qué podía decir? ¿Que amé a un enemigo? ¿Que su voz era más fuerte que la guerra? Las palabras se ahogaban en mi garganta. Cada vez que guardaba silencio, un golpe más. Cada vez que cerraba los ojos, su imagen regresaba, viva, temblorosa, culpable. Les dije que fue un error, que solo lo había curado como enfermera. Pero uno de ellos se acercó y arrojó sobre la mesa la carta abierta. Entonces, ¿por qué escondiste esto? Mi corazón se detuvo. La carta la habían encontrado. No sé cómo, pero la habían desenterrado. La sostuve con la mirada mientras uno de ellos la leía en voz alta. Cada palabra de Franz retumbaba en esas paredes húmedas, transformando el amor en delito. Cuando terminó, el silencio fue más pesado que el dolor. «Así que sabías quién era», murmuró el oficial, «y aún así lo amaste». No pude negar. No quise. Me reí, una risa rota, casi sin aire. «Sí», dije, «lo amé. Y eso fue lo único humano que hice en toda esta guerra». La bofetada fue tan fuerte que sentí el sabor metálico de la sangre en mis labios. Pero no me arrepentí. Me dejaron sola durante horas. En el suelo había una vela encendida y en la penumbra escuchaba los gemidos de otros prisioneros. Pensé en escribir, pero no tenía papel. Así que comencé a hablar en voz baja, como si él aún pudiera oírme. «Dijiste que el fuego te purificaba», susurré. «Tal vez el mío sea esta soledad, este castigo». No sabía si rezaba o me despedía. Esa noche, un guardia se acercó. Era joven, con ojos cansados. Me ofreció un trozo de pan y, sin decir nada, dejó un pedazo de papel arrugado sobre el suelo. Lo tomé cuando se fue. En él había una sola frase escrita con lápiz: «No digas nada. Están por ejecutarte al amanecer». Sentí una calma extraña, como si todo el dolor se hubiera agotado dentro de mí. Pasé las horas restantes escribiendo con un trozo de carbón en la pared. No una defensa, no una súplica, solo verdades. Lo amé porque me recordó que aún quedaba humanidad en este infierno. Lo amé porque, aunque sus manos estaban manchadas, su mirada buscaba perdón, y ahora que todo termina, sé que lo volvería a hacer. Cada palabra era una herida que me liberaba un poco más. Cuando abrieron la puerta, el primer rayo de luz del amanecer entró en la celda. Me ordenaron levantarme. No lloré, no rogué. Solo pedí una cosa: que la carta fuera enterrada conmigo. El oficial me miró en silencio, y por un instante vi en sus ojos algo parecido a compasión. Tal vez también él había amado a alguien en secreto. Me llevaron al patio. La nieve caía con una calma dolorosa. Pensé en él,
en su voz, en la promesa que nunca cumplimos. Antes de que todo terminara, miré al cielo gris y murmuré, entre cenizas y lágrimas, seguimos siendo humanos. El disparo fue seco, y en el eco que siguió juraría haber escuchado su nombre mezclado con el viento. Si estás leyendo esto, Ana, entonces ya no soy más que un nombre perdido en la nieve. Esas fueron las primeras palabras que encontré al abrir la segunda hoja, la que nunca había visto. La letra de Franz seguía firme, pero había algo distinto en el trazo, más apretado, más tembloroso, como si cada palabra costara una vida. Sentí que me hablaba desde otro mundo, desde un rincón donde el perdón y la muerte se confunden. No te mentí cuando dije que deserté, pero no te dije por qué. En la aldea que quemaron, la mujer de la fotografía murió. Era mi esposa, y el niño, mi hijo. Los mataron mis propios hombres, siguiendo mis órdenes. Obedecí sin pensar, hasta que el fuego iluminó sus rostros. Cada línea era una herida. El amor que había sentido por él se mezclaba con el horror de lo que estaba leyendo. Franz no era solo un enemigo, era un hombre destruido por su propia obediencia. Esa noche me quebré. Disparé contra mis superiores. Intenté detenerlos, pero ya era tarde. Desde entonces me persiguen. No como un traidor al Reich, sino como un fantasma que no debía sobrevivir. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando parte de la tinta. Me costaba imaginarlo así, huyendo, escondido, tratando de purgar su culpa. Quizás eso fue lo que vi en sus ojos la primera vez. No miedo, sino vergüenza. Cuando te vi, pensé que moriría en paz. Pero tus manos me devolvieron la vida, y con ella, el peso de lo que hice. Cada día junto a ti fue una condena dulce, un castigo que acepté gustoso, porque en tus ojos encontré algo que creí haber perdido para siempre. Humanidad. Leí esas líneas en silencio, como si fueran un rezo, y comprendí que el amor no lo había salvado, lo había condenado aún más. Te mentí una vez más, Ana. No estaba herido cuando llegué al hospital. Me disparé yo mismo. Quería terminar con esto, pero el destino me castigó con la vida. Tal vez para que conociera lo que significa amar antes de morir. El aire se me escapó. Cada palabra era un filo que cortaba la piel de mi alma. El hombre que creía haber salvado nunca buscó salvación. Solo redención. Si alguna vez sientes que mi sombra te sigue, no temas. No busco tu perdón, solo quiero que sepas que, aunque nací del lado equivocado, morí recordando el tuyo. Si el cielo existe, espero que me niegue la entrada y me deje quedarme cerca del lugar donde me miraste por primera vez. Las lágrimas ya no dolían. Eran cálidas, puras. El tipo de llanto que limpia, no que condena. Tal vez ahora entiendas por qué te pedí que me olvidaras. No quería arrastrarte conmigo, pero tú, con tu compasión silenciosa, ya estabas dentro de mi infierno, y cuando toqué tu mano, supe que no podría dejarte atrás. Me di cuenta de que esa frase, no podía dejarte atrás, era la misma con la que titulé mi propio diario, como si ambos hubiéramos escrito la misma historia desde orillas opuestas del mismo río. No tengo fe, Ana, pero si la tuviera pediría solo una cosa: que nadie encuentre esta carta, porque el mundo no está preparado para perdonar algo así, pero tú sí, porque me viste morir, y aún así me diste vida. El papel estaba roto en los bordes, ennegrecido por el fuego y el tiempo. Aún así, cada palabra parecía respirar. Si mi muerte sirve de algo, que sea para que entiendas que incluso en medio del horror, el amor no es un crimen, es la única forma de resistencia que nos queda. Cerré los ojos. Sentí que esas palabras eran su último aliento, suspendido entre dos mundos. Leí hasta la última línea, la más simple, la más devastadora. Te amo, Ana, y si hay un infierno, allí te esperaré. Doblé la carta, la acerqué a la vela y la dejé arder lentamente. Vi cómo las llamas consumían la tinta, liberando su voz al aire. En ese momento supe que la guerra nunca nos separó, solo nos hizo eternos.
Han pasado más de 20 años desde que la guerra terminó, pero en Stalingrado aún se respira el olor de lo que no pudo olvidarse. Las ruinas se convirtieron en piedra y memoria, y cada invierno parece repetir el mismo lamento. Yo regresé una última vez, no como enfermera ni como sobreviviente, sino como una mujer buscando los restos de su propia alma. Nadie sabía mi nombre, y así quería que fuera. El hospital donde lo conocí ya no existe. En su lugar hay un edificio nuevo, gris, silencioso. Pero bajo sus cimientos, todavía queda el sótano donde escondí la carta. Llevaba años soñando con ese lugar, con el olor a humedad y con el sonido de sus pasos detrás de mí. Entré con una linterna pequeña y mis manos temblaban como aquel primer día. La tierra seguía fría. Empecé a cavar con las uñas, moviendo piedras, polvo y tiempo. No esperaba encontrar nada, pero entonces, bajo una capa de barro y ceniza, mis dedos tocaron un pedazo de tela. La desdoblé con cuidado. Era la misma con la que envolví la carta. Y dentro, para mi asombro, aún quedaba un fragmento intacto. La mitad superior de una hoja, chamuscada, con una frase apenas visible. Entre cenizas y lágrimas. Leí esas palabras una y otra vez, hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas. Era su letra, sin duda. Era su voz regresando desde el silencio. No necesitaba leer más. No necesitaba el resto de la frase. Con solo eso, comprendí que el amor no se destruye. Se transforma en ausencia, en viento, en eco. Guardé el fragmento dentro de mi abrigo y salí al exterior. La nieve caía como entonces, cubriendo todo con su manto blanco, como si el mundo quisiera esconder las cicatrices del pasado. Caminé hasta el río Volga, donde el hielo reflejaba el cielo gris. Allí, arrojé el trozo de carta y lo vi alejarse flotando entre las aguas, perdiéndose como su voz aquella última vez. Una niña que jugaba cerca se acercó. Tendría unos 8 años. Me miró con curiosidad y preguntó, ¿por qué estás llorando? No supe qué decirle. Solo sonreí y respondí, porque alguien me enseñó que incluso los pecadores pueden amar. Ella no entendió, pero tomó mi mano y se quedó a mi lado un momento. Luego corrió de vuelta riendo, mientras la nieve borraba sus huellas. Me quedé allí, sola, escuchando el silencio del invierno. Pensé en Franz, en lo que habría sido de nosotros si la guerra no nos hubiera dividido. Pero luego comprendí que no habría habido historia sin guerra, ni amor sin culpa, ni memoria sin dolor. Algunos sentimientos solo florecen entre ruinas. Esa noche, me hospedé en una pequeña posada. Saqué de mi bolso un cuaderno nuevo y comencé a escribir. No sobre la guerra, ni sobre la carta, sino sobre la redención. Quise dejar constancia de que incluso en los momentos más oscuros, un acto de compasión puede desafiar a la muerte. Escribí hasta que la vela se apagó, y me dormí con la sensación de haber cerrado un ciclo que llevaba décadas abierto. A la mañana siguiente, el dueño del lugar me dijo que alguien había preguntado por mí. Un hombre mayor, extranjero, con acento alemán. Me dejó un sobre sin remitente. Dentro había una sola línea escrita con tinta azul. El fuego no nos destruyó, solo nos hizo uno. No había firma, pero no la necesitaba. Sonreí, con los ojos húmedos, y miré hacia el cielo blanco. Me marché sin mirar atrás. Mientras el tren se alejaba, las chimeneas humeaban como entonces, pero esta vez no olían a muerte, sino a recuerdo. Cerré los ojos y lo sentí cerca, respirando en algún lugar entre la nieve y el tiempo. Quizás tenía razón. Quizás el amor prohibido que compartimos no murió con nosotros, sino que quedó suspendido en el eco de una historia que nadie se atreverá a contar. Hasta hoy. Dicen que la guerra termina cuando cesan los disparos, pero no es verdad. La guerra sigue dentro de quienes sobrevivimos, escondida en cada silencio, en cada nombre que no se pronuncia. A veces la escucho en mis sueños, en el crujir del fuego, en el eco de su voz, diciendo mi nombre entre la nieve.
No hay noche en la que no me pregunte si hice bien, si amarlo fue una traición o un acto de fe. Guardo su recuerdo como se guarda una herida que ya no sangra, pero que nunca cierra. No busco perdón, ni compasión. Solo quiero que alguien, algún día, entienda que incluso entre el odio y la ruina, el amor fue mi forma de resistencia. Él me enseñó que las fronteras más crueles no se dibujan en los mapas, sino en el alma. Si estas palabras llegan a alguien, que sepa que no fueron escritas para la historia, sino para el corazón. Entre cenizas y lágrimas, dos almas encontraron la redención que la guerra les negó. Y aunque el mundo olvide nuestros nombres, el viento seguirá susurrando nuestra verdad, que incluso en medio del infierno, aún se puede amar.